Bienvenidos a Findes. Me complace mucho tener la oportunidad de platicar con ustedes y dirigirme a ustedes para comentarles de un aspecto de las finanzas que es sumamente apasionante y de mucha importancia. Proyectos de inversión. Vamos a iniciar definiendo qué es un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión implica hacer una inversión el día de hoy, que le llamamos presente, para obtener beneficios económicos a futuro. Entonces, ya desde el momento en que estamos hablando de futuro, esto implica un grado de probabilidad de ciertos eventos que tienen que ocurrir para obtener ese beneficio futuro. Los proyectos de inversión son delicados porque son a largo plazo. No estamos tomando una decisión la cual tenga un impacto en los próximos 6 meses, un año, y después podamos en caso de que haya sido una mala decisión, salir del problema. La característica de los proyectos de inversión es que son a largo plazo. También otra característica que los hace muy delicados. Involucran normalmente grandes inversiones de capital. Aquí vale la pena mencionar que los proyectos de inversión en materia de finanzas se enfocan a analizar la inversión en bienes de capital, sin dejar de lado que forzosamente la inversión implica también una determinada cantidad de dinero para las inversiones operativas, o sea, en el activo circulante. Otro aspecto que hay que considerar es que normalmente las decisiones que se toman son irreversibles. Cuando ya se logró un cierto grado de avance, ya no se puede dar marcha atrás. Y las consecuencias normalmente suelen ser catastróficas cuando se intenta hacerlo. Y hablando de futuro, como lo comentamos inicialmente, todo proyecto tiene un riesgo. No existen proyectos que tengan la total seguridad de que van a ser financieramente viables. El que sean a futuro, por sí solo, ya les da la característica de que tenemos un riesgo. No hay que perder de vista que la elaboración de proyectos de inversión es un proceso interdisciplinario. ¿Qué significa esto? Que son varias especialidades las que participan para tener el proyecto. Podemos identificar de manera general que se les requiere un análisis de mercado, que viene una parte técnica operativa que es totalmente inherente a la esencia del negocio que se esté desarrollando. Hay un análisis administrativo y finalmente el tema que nos compete a nosotros, el análisis económico-financiero, que se conoce como la evaluación financiera de proyectos de inversión. Esos 4 grandes análisis se conjuntan para tener un resumen y poder tomar conclusiones y poder llegar a conclusiones respecto a la viabilidad o no del proyecto. El objetivo es tener elementos para decidir si la inversión que vamos a hacer es viable. ¿Viable en qué sentido? Voy a obtener los beneficios futuros que justifiquen el riesgo que voy a correr. ¿Y esos beneficios están de acorde a la inversión que estoy realizando? Eso en finanzas, como ustedes bien lo saben, le llamamos rentabilidad. Y entonces la evaluación económico-financiera de un proyecto implica el que debemos de utilizar técnicas y herramientas para poder determinar si ese proyecto es rentable en términos financieros. Existen muchas técnicas de evaluación financiera. Las más conocidas son el periodo de recuperación de la inversión, que nos va a decir el tiempo en el cual nosotros recuperamos la inversión realizada. Esto a muchos inversionistas les preocupa mucho en el sentido de, acompañado a la rentabilidad del proyecto, saber cuánto tiempo lleva recuperar el dinero invertido. En ese sentido, siempre que una inversión se recupere de manera más rápida, disminuirá el riesgo. Y obviamente, a la medida que una inversión se recupera en un mayor plazo, el riesgo será mayor. Esta técnica de periodo de recuperación se puede hacer también a través de flujos descontados
para afinarla y tener un periodo de tiempo en el cual se recupera la inversión ya a valor presente. Tenemos también la técnica de tasa promedio de rentabilidad, en el cual ya tenemos un acercamiento a tasas de rentabilidad que genera un proyecto. Y finalmente, las dos grandes herramientas que se utilizan más en este tipo de evaluaciones: el valor presente neto y la tasa interna de retorno. En este momento nosotros vamos a platicar la técnica de tasa interna de retorno. Y empezaremos por comentar qué es una tasa interna de retorno y cómo se aplica a un proyecto de inversión. Nos dicen que una tasa interna de retorno, también es conocida como tasa interna de rendimiento, se llega a ella a través de determinar una tasa de descuento que iguala el valor presente de los flujos que vamos a tener de entrada de efectivo en un proyecto con la inversión inicial. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a recibir flujos de efectivo a futuro. Esos flujos de efectivo a futuro tienen un valor presente de acuerdo a una cierta tasa de descuento. En el momento en que nosotros encontramos esa tasa que iguala los flujos con la inversión inicial, hemos determinado la tasa interna de retorno. Existen diversas técnicas para determinar la tasa interna de rendimiento o tasa interna de retorno. En cuanto a métodos manuales, hay dos opciones. Una, ir haciendo tanteos de tasas de valor presente hasta que llegue a encontrar aquella que me iguale el valor presente de los flujos con la inversión inicial. Obviamente esto lleva mucho tiempo y hay que estar haciendo varios cálculos para poder llegar a determinar la tasa de rendimiento. Otro método también manual se le conoce por interpolación, y en este caso se determina una tasa de interés lo suficientemente alta para que nos genere un valor negativo de los flujos de futuro. ¿Qué quiere decir esto? El valor presente de los flujos de efectivo no nos permitiría recuperar la inversión. Y después se aplica una tasa lo suficientemente baja para que ahora nos genere un valor positivo de los valores presentes de esos flujos de efectivo. Y entonces tendremos un valor presente positivo y un valor presente neto negativo. En ese momento se hace una interpolación y llegamos a determinar la tasa de retorno. Estos dos métodos se los menciono únicamente para que sepamos que existen métodos manuales, pero actualmente pues todos tenemos acceso a hojas de cálculo, a calculadoras financieras, de tal forma que ya resultaría ocioso ponerse a calcular la tasa interna de retorno con un método manual. Nosotros lo vamos a hacer a través de Excel. Y para esto partimos de un ejemplo. Tenemos siempre un valor cero en el cual vamos a poner la cifra de la inversión inicial que vamos a realizar. Es muy importante que esta cifra siempre esté con valor negativo. Ustedes pueden apreciar en este ejemplo que estamos suponiendo que esa inversión inicial es de 1.500.000 pesos. Y en este caso tenemos 5 flujos futuros. Estamos considerando que estos flujos son anuales. En cada uno de los años vamos a determinar cuál es el flujo neto de efectivo. Es muy importante señalar que se trata de flujos netos de efectivo. Una vez que tenemos esos flujos, como comentamos anteriormente, se van a traer a valor presente para determinar a partir de qué tasa es donde se igualan esos flujos. Por lo cual nuestra incógnita es qué tasa de interés me permite igualar los flujos futuros que voy a recibir con la inversión inicial que estoy realizando. En Excel esto implica que nosotros alineemos los flujos. Aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos una columna con los periodos partiendo del
valor cero, en donde se hace la inversión, y después los 5 flujos que vamos a tener a lo largo de la vida del proyecto. Nos vamos a la función f de x, en donde vamos a encontrar las diferentes fórmulas que nos ofrece Excel, y vamos a buscar la fórmula TIR. Lo podemos poner en el buscador, ahí ponemos TIR, y nos va a aparecer de inmediato la fórmula correspondiente a la tasa interna de retorno. La seleccionamos y nos va a abrir un cuadro en el cual nos pide la información para hacer el cálculo. Vamos a sombrear y vamos a seleccionar desde el valor 0 hasta el valor 5 los flujos de efectivo que tenemos del proyecto. Y en ese momento ya tenemos determinada la tasa interna de retorno. Como podrán ver, en esta ocasión, la tasa corresponde a un valor de 16.96%. Esto implica que la inversión que vamos a hacer de 1.500.000 pesos, generándonos los flujos netos de efectivo que tenemos en el ejemplo, implican un rendimiento de 16.96%. Una vez que la tenemos calculada, tenemos un criterio de aceptación para saber ahora cómo interpretar ese 16.96 o bajo qué parámetros voy a decidir si ese 16.96 es bueno o no. Lo tenemos que comparar con el costo de capital. ¿Qué quiere decir esto? Con el costo de los recursos. Si la tasa interna de retorno es mayor al costo de financiamiento del 1,5 millones que estamos invirtiendo, el proyecto decimos que es aceptado. En contraposición, si esa tasa interna de retorno es menor al costo de los recursos, el proyecto es rechazado. Como verán ustedes, el criterio de aceptación es sumamente sencillo. Si estamos buscando y estamos viendo, debemos de determinar una tasa en la cual vamos a comparar contra el costo de los recursos y llegamos a una lógica financiera básica. Si el rendimiento de los recursos es mayor al costo de estos mismos recursos, el negocio es viable. Dicho de otra forma, el proyecto se acepta. Es importante señalar que esta tasa de rendimiento del 16.96 en nuestro ejemplo no se obtiene sobre el valor inicial de la inversión. Aquí hago la aclaración porque muy comúnmente cuando se utiliza esta herramienta pensamos que yo obtengo de rendimiento el 16.96% sobre el 1,5 millones que invertí inicialmente. Hay que tener mucho cuidado en esa interpretación. No se obtiene el 16.96 sobre la inversión inicial, sino sobre los saldos pendientes de recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Veamos el siguiente ejemplo para aclarar la interpretación de la tasa interna de retorno. Si ustedes observan, en el momento cero nosotros hacemos una inversión de 1,5 millones de pesos. En el primer año, el rendimiento que aparece ahí, 254.371, corresponde al 16.96% de la inversión realizada, el 1,5 millones. Como nosotros obtuvimos un flujo de efectivo de 410.516, la diferencia entre este importe y el rendimiento requerido por la inversión nos da un importe de 156.145 pesos. Estos 156.145 se toman como recuperación de la inversión inicial. Por eso verán ustedes que en el año 1 vamos a tener en la columna de saldo un importe de 1.343.855. ¿Qué quiere decir esto? Que el proyecto ya me regresó de mi inversión inicial 156.145 pesos y que ahora el proyecto tiene pendiente de retornarme solo 1.343.855. Con este resultado entonces para el año 2
el 16.96% que se obtiene de rendimiento está en función del saldo del año 1, del 1.343.855 y no sobre la inversión inicial. Si observan en el año 2, obtenemos un flujo de 456.781 que restándole el rendimiento requerido de 227.892, ahora obtengo un flujo libre de 228.889 que el proyecto me estaría retornando o regresando sobre mi inversión inicial y vendría a acumularse al retorno que obtuve el año 1. De tal forma que para finalizar el año 2, el proyecto únicamente tiene invertidos 1.114.965. Para el año 3, el retorno de 16.96 es sobre ese importe. Como ustedes podrán apreciar, el 16.96% se va obteniendo a partir de los saldos pendientes de recuperación y no sobre la inversión inicial. Esto es muy importante porque genera muchas confusiones al momento de aplicar esta técnica y esperamos o pensamos que el resultado que me ofrece es sobre la inversión inicial. Y como lo acabamos de comprobar a partir de este ejemplo, la recuperación se va dando sobre saldos pendientes que el proyecto aún no ha generado el flujo.